Está en la página de internet. Está bueno, boletín 117. Se llama el artículo, se llama la ley. Bueno, empezamos la primera mesa. En esta primera mesa está contemplada la participación del doctor Héctor Fix Fierro, del doctor Luis Enrique Graham y de el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías. Recién me informan que vendrá un representante del magistrado Edgar Elías. Hay un problema, el fallecimiento de un magistrado, tienen una ceremonia luctuosa en el tribunal de recordación del magistrado fallecido a las 11 de la mañana, lo que hace imposible su asistencia con nosotros, pero estará el licenciado Carlos Vargas, que creo que no ha llegado. De todas maneras, yo tengo la ponencia para, en su caso, leer algunas de las partes fundamentales de su contribución. El doctor Héctor Fix Fierro es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, cursó el Máster Internacional en Sociología Jurídica del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, País Vasco, España. Es doctor en Derecho por la Universidad de Bremen, Alemania. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Houston, Texas, e investigador visitante de la Universidad de Bremen, Alemania. Ha impartido y participado en numerosos cursos de licenciatura, maestría, doctorado, en instituciones académicas, públicas y privadas, extranjeras y nacionales. Entre sus publicaciones recientes se encuentran Los derechos políticos de los mexicanos, los tribunales de justicia y eficiencia, estudios sociojurídicos sobre la racionalidad económica en la función judicial. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas desde 1991 en el área de Sociología del Derecho, de la cual ha sido coordinador desde el año 2000. A partir de 1999 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchísimas gracias. Pues bien, buenos días. En esta ocasión pues tengo gran satisfacción de participar en el evento, esta vez como ponente. Cuando el doctor Méndez Silva me hizo la propuesta, pues les decía yo, a mí me interesó por el tema, pero también porque pues en cierto modo es un tema en el que yo estuve trabajando, y cuando yo le propuse participar, pues creo que él no me podía decir que no, ¿verdad?, siendo yo el director del instituto. Pero en fin, me pareció a él que sería interesante si yo pudiera ofrecerles a ustedes una perspectiva del tema, pero desde el ángulo sociojurídico. Es decir, yo realmente, por lo que han escuchado de mi semblanza curricular, pues realmente trabajo otros temas, y sobre todo temas que tienen que ver con el ángulo de la sociología jurídica, pero bueno, por azares de la vida, estuve yo trabajando durante 3 años como parte de un proyecto de investigación de la Universidad de Bremen, en Alemania, bajo la dirección del profesor Volkmar Gessner. No sé si alguno de ustedes tenga referencias del profesor Gessner, que es un sociólogo del derecho muy conocido, bueno, ya retirado, pero que, digamos, en los últimos 10 años o más de su vida académica estuvo trabajando temas que tenían que ver con intercambios económicos internacionales. El proyecto que les menciono, que además continúa en una segunda etapa, se intitula Nuevas formas de seguridad jurídica en los intercambios económicos globales. Básicamente es un proyecto empírico, es decir, más que estudiar las normas o las convenciones, al proyecto lo que le interesa o le interesaba era describir y explicar la realidad de los mecanismos jurídicos y no jurídicos que crean certidumbre en las transacciones económicas internacionales, digamos en términos generales, en la contratación internacional.
¿sí? Decía un colega que hace sociología del derecho, cuando le preguntan qué hace, dice, miren, yo estudio todo lo que tiene que ver con el derecho menos las normas. Bueno, de alguna manera es un poquito la perspectiva de la sociología del derecho. ¿Cuál es el punto de partida o la hipótesis de este proyecto que yo les comento? El punto de partida es la idea de que en la sociedad contemporánea, pues es fundamentalmente el derecho y el respaldo que tiene por parte del Estado los que en última instancia aseguran el intercambio económico contra los riesgos del oportunismo, que es un concepto que usan mucho los economistas, y los riesgos del incumplimiento por las razones que sean. Es decir, en última instancia, cuando hay un problema, cuando la transacción va bien, pues no hay ninguna necesidad de acudir al derecho, pero cuando las cosas fallan, ahí es donde tenemos la certeza, la seguridad de que acudiendo a las instancias jurídicas respaldadas por el poder coactivo del Estado, que podemos al menos resolver algunos de los problemas. Probablemente conozcan ustedes una hipótesis muy interesante de Max Weber, el gran sociólogo alemán, que decía que los procesos de racionalización de la economía capitalista y del orden jurídico tienden a desplazar los órdenes que él llamaba particulares, sustentados en la convención, la costumbre y la tradición, para concentrarse en el monopolio de la coacción en manos del Estado. Si ustedes me permiten, les leería yo textualmente una cita de Max Weber, que creo que lo dice de manera muy elocuente. Dice Max Weber en un pasaje de Economía y Sociedad: la economía moderna ha destruido por su peculiaridad las demás asociaciones que eran portadoras de derecho y por tanto garantía del mismo. Esta es la obra del desarrollo del mercado. El poderío de la sociedad universal que constituye el mercado demanda, por un lado, un funcionamiento del derecho calculable según reglas racionales, y por otra, la extensión del mercado favorece, en virtud de sus consecuencias inmanentes, el monopolio y reglamentación de toda fuerza coactiva legítima por medio de un instituto coactivo universal, destruyendo todas las estructuras coactivas particulares que descansan, las más de las veces, en monopolios económicos, estamentales o de otra clase. Para decirlo de manera más sencilla, la hipótesis de Weber es que la racionalización de la economía, del derecho, hacen que se desplacen aquellas estructuras que tendían a garantizar el cumplimiento de los intercambios económicos para concentrarlos en los mecanismos del derecho que están respaldados por el monopolio de la coacción legítima en manos del Estado. Hay razones para poner en duda este cuadro que nos presenta Weber. Quizá ni siquiera en las sociedades donde el Estado y el orden jurídico están más desarrollados, realmente podamos decir que todo descansa en el orden jurídico, pero a mí me parece que sí está muy claro que en los intercambios internacionales el orden jurídico estatal pues está más lejano, digamos, como realidad general, y que es menos relevante como factor de certidumbre. Por eso, pues todo esto que discutimos de las reglas autónomas del comercio internacional, pues no es más que una expresión de que el Estado de alguna manera no tiene el mismo papel y la misma relevancia. Y esto es algo que ya se ha explorado en la investigación empírica. Por ejemplo, hay estudios que examinan el papel de los tribunales y de los órdenes jurídicos nacionales respecto de asuntos que tienen elementos internacionales. Aquí puedo mencionar, por ejemplo, que el profesor Gessner coordinó hace ya, bueno, la publicación salió hace 12 años, pero bueno, el estudio se inició antes, una investigación sobre qué pasaba con los asuntos, diríamos, de derecho privado, que tienen elementos internacionales cuando llegan a los tribunales nacionales. Y entonces hizo un análisis de estos asuntos en tribunales de la ciudad de Nueva York, en tribunales de las ciudades alemanas de Hamburgo y Bremen, que son puertos y que son, digamos, lugar de entrada y de conexión de Alemania con el resto del mundo, y con la ciudad italiana de Milán. Claro, estos resultados realmente ya tienen casi 20 años, porque se examinaron asuntos de finales de los años 80,
Pero lo que se encontró en esta investigación, habría que ver si esto ha cambiado, es que el porcentaje de asuntos que podríamos llamar internacionales ante tribunales nacionales realmente son muy escasos, no llegan al 2, 3, máximo 4%, y esto pues sorprendería un poquito dada la importancia que tienen crecientemente las relaciones de tipo internacional. Es decir, la hipótesis que subyace al estudio es que uno cabría esperar un nivel mucho más alto de asuntos internacionales ante tribunales nacionales, y resulta que esto no es así. Y lo interesante es, por ejemplo, que los asuntos que se identificaron en los tribunales alemanes, en su mayoría invocaban derecho nacional alemán. Es decir, aun cuando alguna de las partes era extranjera, como que parece que le tenían bastante confianza a los jueces y los tribunales alemanes, y a pesar de todo este gran esfuerzo que se ha hecho de aprobar convenciones de derecho internacional privado, las partes decían, no hay ningún problema, apliquen por favor derecho alemán, y los jueces alemanes aparentemente estaban bastante contentos de no tener que hacer un esfuerzo adicional de aplicar normas extranjeras o normas de derecho, de convenios y normas del derecho internacional privado. Bueno, entonces, la conclusión del estudio, les digo, quizá teniendo ya más de 10 años de publicado, habría que empezar a revisarla, es que los tribunales nacionales no ofrecen, no tienen la capacidad de ofrecer suficiente certidumbre en asuntos de tipo internacional. Entonces, cabe suponer razonablemente que la certidumbre o la seguridad jurídica se produce en otros ámbitos y de otra manera, ¿sí? Ya sea que los asuntos no se resuelvan o que encuentren otras instancias. Bien, entonces, tomando este punto de partida, el proyecto de la Universidad de Bremen estableció 3 líneas de investigación. La primera línea es la que se estuvo llamando contratos relacionales o gestión relacional de contratos. Ahorita voy a explicar de qué se trata. La segunda línea de investigación se refiere a los despachos internacionales de abogados, y la tercera línea la etiquetó el profesor Gessner con el concepto de lex mercatoria. Y ahorita voy a explicar muy brevemente cada una de estas líneas, dando algunos ejemplos de los estudios que se hicieron y de algunos de sus resultados. Bien, la primera línea, la línea de los llamados contratos relacionales, o, haciendo una traducción del inglés, la gestión relacional de los contratos. Bien, esta línea de investigación parte del supuesto de que en muchas relaciones de negocios, pues la coordinación y la certidumbre no se genera propiamente a través de estructuras contractuales, es decir, sí hay contratos, la gente firma contratos, en fin, es una especie de seguridad, pero que en realidad lo que apoya y hace previsible, calculable y finalmente asegura el cumplimiento de esas relaciones, pues no son los contratos formales, las estructuras jurídicas, sino que en la relación misma, ¿sí?, es donde se encuentra este soporte, ¿no? Esto se da sobre todo cuando hay relaciones frecuentes, cuando hay una frecuencia de la relación que es media o alta. Se trata de un tema bastante discutido, entiendo yo, en la doctrina de los contratos. Hay un profesor, creo que es inglés, Ian McNeill, que ha escrito mucho sobre la idea de contratos relacionales por oposición a la teoría clásica de los contratos, y ha habido una gran discusión con otros autores. Yo no la conozco en detalle, pero bueno, entiendo que esto es un enfoque que pues está ya realmente establecido en la literatura, ¿no? En el proyecto que les menciono, hubo un estudio que hizo un colega sobre relaciones de negocios entre Alemania y España. Y ahí pues se trató de identificar los tipos de relaciones de negocios que había, tratando de ver hasta qué punto había un apoyo relacional, diríamos, o un apoyo en estructuras propiamente contractuales y jurídicas. Las relaciones que son más dependientes de las estructuras relacionales son aquellas relaciones de negocios, encontró este estudio, de frecuencia media alta y valor transaccional relativamente bajo, porque cuando el valor transaccional es muy alto, el riesgo es mucho, y entonces sí hay que asegurarse mucho más con las estructuras jurídicas. Y también
cuando hay relación de fuerte asimetría y de fuerte dependencia entre las partes, ¿no? En fin, cuando una de las partes es más débil y depende mucho de la otra, pues realmente es muy difícil acudir a los tribunales, ¿no? ¿Cómo vamos a demandar al socio del cual depende prácticamente nuestra existencia económica? Otro estudio que formó parte también de esta línea de investigación estuvo relacionado con las empresas de software, ¿sí? La hipótesis de los colegas que estuvieron trabajando en esto fue que cuando hay relaciones entre empresas que se dedican a cuestiones de alta tecnología, ¿sí?, prácticamente es nulo la necesidad de, digamos, establecer mecanismos propiamente contractuales. Y en el caso de las empresas de software, por lo que ellos encontraron, es tal, digamos, el nivel de intercambio de información y de control de las relaciones entre las empresas que prácticamente, digamos, se puede sancionar cualquier incumplimiento en tiempo real, por ponerlo de alguna manera. Entonces, realmente lo jurídico tiene algún impacto en algún caso, por ejemplo, en donde se hace, la contraparte es nueva en el mercado, ¿no? Si hay una empresa nueva, pues hay que irse con cuidado y entonces hay que asegurarse un poco más, o cuando la contraparte viene de algún país donde hay, pues diríamos, cierta fama de que hay problemas de cumplimiento, ¿no? Ahora, China es la gran frontera económica del planeta, pero pues todo el mundo que haya hecho negocios en China sabe que allá todavía le falta, digamos, en términos de cultura contractual y de cumplimiento de los compromisos, ¿no? Entonces, este también es un área, esta de alta tecnología. Habían pensado también examinar los contratos entre empresas farmacéuticas, pero por alguna razón ya no las siguieron, se enfocaron en la industria del software. Entonces, esta primera línea de investigación, bueno, pues demuestra que las estructuras relacionales son aquellas que dan el principal soporte al cumplimiento de las relaciones contractuales y que realmente los contratos, aunque existan en el papel, no necesariamente significan que se va a recurrir a mecanismos de tipo jurídico. Paso ahora a lo que fue lo que es la segunda línea de investigación, los despachos internacionales de abogados. Y aquí lo que se examina pues es qué contribución hacen estos despachos, ¿no? Tanto los grandes despachos, lo que en inglés llaman las mega law firms, que son sobre todo despachos que tienen su sede en Londres y en Nueva York, ¿no? Y hay toda una discusión porque han sido los despachos angloamericanos los que han destacado especialmente en estas funciones, pero también despachos medianos de otros países que empiezan a internacionalizarse y que pues apoyan la generación de certidumbre en las transacciones internacionales. Y aquí de fondo hay una hipótesis sociológica que constata que a nivel internacional las expectativas en las transacciones tienden a estabilizarse en un nivel de abstracción más reducido, es decir, en lugar de que sean las normas las que dan la certidumbre, muchas veces son los roles de las personas que intervienen las que ofrecen esa certidumbre. Entonces, entendemos por qué son los abogados los que adquieren una autoridad y una legitimidad importante, ¿no? Y bueno, hay casos donde invertir en China, construir una planta, y la empresa pone como condición de que intervenga el despacho tal. Y si el despacho tal no le da su bendición, ¿no? Aquí el colega que estuvo trabajando en esto es el profesor John Flott, que es un gran experto en materia de despachos de abogados. Él usa el término de que los despachos de abogados santifican, dice él, los contratos, es decir, le dan literalmente una bendición, y si el despacho tal le da la bendición al contrato o la transacción se realiza, si no, no. Y el hecho de que sea la ley aplicable tal o el foro tal se haya puesto en el contrato es hasta cierto punto una cuestión secundaria. El profesor Flo también señala una cosa que a mí me parece interesante. Dice, a diferencia de lo que hacen muchas veces los despachos de abogados a nivel interno dentro de los países, y yo no sé si aquí luego mi amigo el doctor Graham Tapia me corrija,
Los despachos internacionales tienen mucha más libertad en el manejo de los elementos jurídicos. Es decir, en lugar de estar atados, digamos, o sujetos a una ley, lo que hacen es tomar elementos jurídicos que pueden ser combinados en soluciones, diríamos, creativas y que sirven para resolver los problemas de los clientes, de manera que aquí el abogado, sí, más que un operador jurídico en sentido estricto, se vuelve una especie de agente de negocios que, entre otras capacidades, puede ofrecer un manejo competente de los elementos jurídicos para resolver problemas, ¿no? Y les digo, el nombre del abogado o el rol del abogado es realmente el que da la certidumbre. No importa si lo que se está poniendo en el contrato es la ley del Estado de Nueva York o los tribunales de la Ciudad de Londres. Y excepcionalmente en estos casos pues se acude a la jurisdicción de los estados, ¿no? Nuevamente tuvimos toda una discusión en el equipo de investigación qué tan autónomos eran estas estructuras, ¿no? Si realmente se pueden independizar o no de manera plena respecto del derecho del Estado. La tercera línea de investigación se denominó lex mercatoria, ¿no? Y aquí obviamente hay una gran discusión, una bibliografía inmensa que arranca sobre todo en los años 60 sobre si existe o no la famosa lex mercatoria, en qué es igual o qué es diferente de la antigua lex mercatoria de la Edad Media. Pero en términos, digamos, simples, de lo que se habla cuando se habla de lex mercatoria, al menos así lo entiendo yo, pues es la existencia de un conjunto de normas y de mecanismos que dan seguridad jurídica y que son relativamente autónomos respecto del Estado y que tienen su sustento y su fuente de creación y de aplicación en la comunidad digamos, de los comerciantes o de los mismos, la comunidad mercantil, ¿no? La pregunta que se plantea, y yo creo que será algún tema que se va a debatir en los próximos días, es hasta qué punto es ya un orden jurídico global. Debo comentarles, por ejemplo, que el profesor Gessner era bastante escéptico de esta idea, ¿no? Para él, la lex mercatoria como existe todavía es todavía muy particular y muy fragmentada. Todavía está lejos de constituir un orden que fuera uniforme y aplicable, digamos, al comercio global. Pero en fin, ese es un tema que se puede discutir. Para explorar el tema de la lex mercatoria, una colega que fue la que estuvo trabajando esta línea de investigación escogió una industria y un sector específico del comercio internacional. Y a ella le pareció que la industria de la madera, ¿sí?, del comercio de la madera podía ser interesante. ¿Por qué? Porque es una industria que ha desarrollado sus propios contratos, ¿no? Tienen hasta nombres, el contrato no sé qué y el contrato quién sabe qué. Tienen normas internas muy definidas y también un sistema propio de arbitraje. Sin embargo, pues en el estudio lo que sale a relucir es que aunque estas normas y estos procedimientos de arbitraje son importantes, lo que realmente da sustento y hace que funcione todo el intercambio el comercio de la madera, pues es un mecanismo de reputación, dicen los sociólogos, que se apoya en una red de asociaciones que rigen y gobiernan la industria. Es decir, el que incumple un contrato, pues está muerto. ¿Por qué? Porque se difunde la información, se transmite la información de que estas empresas no tienen credibilidad o en fin tienen algún problema, y entonces esto por lo que la sanción consiste en la exclusión del mecanismo del comercio internacional, y esto es muchísimo más efectivo que cualquier otro mecanismo. Esta es la razón también por la cual los laudos arbitrales se cumplen de manera espontánea, no hay necesidad de ir a ejecutarlos a ningún lado, porque el que incumple también el laudo pues está fuera, ¿no? Y estos son mecanismos que también se han identificado en otras ramas industriales o en otros sectores del comercio, ¿no? Hay un par de estudios muy interesantes sobre la industria del diamante y la bolsa donde se intercambian los diamantes en la ciudad de Nueva York. Es una industria que está dominada por los judíos ortodoxos de la ciudad de Nueva York.
Y ahí los estudios lo que demuestran es que las transacciones comerciales funcionan de manera excepcionalmente, digamos, correcta, porque hay toda una serie de mecanismos sociales en los que se apoyan esas transacciones que hacen que el que no cumpla, pues está fuera. De hecho, hay toda una serie de incentivos para desalentar cualquier recurso a la jurisdicción del Estado, ¿no? Incluso quien recurre a la jurisdicción del Estado, de alguna manera, está cometiendo una especie de, digamos, de pecado, de deslealtad, no sabría cómo llamarlo, ¿no? Es decir, todo está organizado de tal manera para que los asuntos se resuelvan internamente, y quien incumple, pues queda automáticamente, como decimos nosotros, boletinado, y no vuelve a intervenir en una transacción hasta que no cumpla todas sus obligaciones. ¿Cuál es, así en términos generales, la conclusión de los estudios estos que les menciono? Y bueno, hay otros muchos, ¿no? Pues la conclusión a lo mejor parecerá un poco trivial, ¿no? Por un lado, pues los mecanismos jurídicos y contractuales nunca son suficientes para dar plena seguridad en la contratación internacional, sino que lo que nos dicen estos estudios es que son dependientes, están apoyados de manera importante en mecanismos sociales, como puede ser la interacción recurrente o la reputación, que son lo que realmente aseguran y sancionan efectivamente el incumplimiento. Y aquí pues yo recordaría aquella famosa idea de Émile Durkheim, el sociólogo francés, sobre las bases no contractuales del contrato. Es decir, si nosotros estudiamos el contrato y por qué funciona, necesariamente tenemos que encontrar que hay bases que no dependen de acuerdos de voluntades, sino dependen de otras circunstancias. Por el otro lado, pues la conclusión es que evidentemente hay mecanismos que podríamos llamar autónomos, ¿no? Pero que aunque hay mecanismos que podríamos llamar autónomos, de todas maneras los mecanismos jurídicos siguen siendo relevantes, incluso aunque sean como una mera posibilidad, una posibilidad de última instancia, ¿no? Y entre ellos pues también los que ofrece el Estado. Es decir, para quienes estuvimos colaborando en este proyecto, al final un poco llegamos a la conclusión de que no hay mecanismos plenamente autónomos. Siempre de alguna manera está presente y hay vínculos con los órdenes jurídicos estatales y nacionales. Entonces lo que tenemos pues es una combinación, una mezcla de mecanismos jurídicos y no jurídicos, y dentro de los jurídicos hay mecanismos nacionales o estatales y mecanismos que podríamos llamar autónomos, es decir, mecanismos públicos y mecanismos privados. Les decía yo, a lo mejor la conclusión puede parecer un poco trivial, pero yo creo que sí tiene importancia porque nos ayuda a relativizar un poquito y a poner en perspectiva la vigencia real de los mecanismos jurídicos. Es decir, en estos días pues se van a estar discutiendo el arbitraje y distintas fuentes normativas, pero pues una cosa que nos pasa a veces los juristas es que tendemos a veces a confundir o a pensar que la realidad normativa se confunde con lo que es la realidad de la vigencia o de la eficacia, ¿no? Entonces siempre es muy importante decir, bueno, el derecho es muy importante, pero es nada más un pedazo de todo el cuadro, hay que ver un poco el cuadro más amplio. Además de eso, yo creo que también se derivan algunas preguntas más amplias, ¿no? Y tienen que ver con el rol de las estructuras del Estado. Y esto me lleva a regresar un poquito a la hipótesis de Max Weber. Si lo que revelan estos estudios es que las estructuras del Estado pues pueden ser relativamente débiles y distantes en la actualidad, ¿no? Y esto ha abierto un espacio justamente a todas estas estructuras privadas y autónomas como el arbitraje. Esto puede uno apoyarlo o no por razones, digamos, de tipo ideológico, pero está muy claro que se han abierto esos espacios y los estados mismos incluso los han apoyado, porque pues no puede cubrir todas las necesidades del comercio internacional. Pero estas estructuras del Estado no son irrelevantes y nada nos dice que no vayan a volverse más
relevantes en el futuro. Es decir, ahorita vamos en una dirección, digamos, de creciente privatización y de creciente importancia de las estructuras autónomas, pero posiblemente ya haya tendencias de regreso. Es decir, donde el Estado dice, bueno, sí, está bien, pero al final yo también tengo razones para intervenir o para influir en estos fenómenos, ¿no? Entonces podríamos suponer, como lo hace Weber respecto de las sociedades nacionales, que las necesidades de racionalización del mercado global, ¿sí?, nos conduzcan a mecanismos más uniformes, ¿sí?, y sistemas de sanción más efectivos que vuelvan a desplazar, ¿sí?, a los órdenes particulares y privados que estamos viendo en la actualidad. Es decir, que la frontera entre lo público y lo privado, entre lo estatal y lo no estatal, pues es cambiante, no está fijada de una vez por todas, y así como se ha podido ampliar, pues podría regresar. Yo creo que esa es una pregunta relevante, ¿no? Y yo creo que podemos ver algunos indicios de que los estados nacionales, al mismo tiempo que han abierto este espacio, también están trabajando, diríamos, en la superación de los obstáculos que existen, por ejemplo, al litigio transfronterizo, ¿no? Y si los estados pudieran hacer más eficiente, más ágil los litigios o los asuntos internacionales, pues se podría revertir un poco el diagnóstico que se hacía de su relativa irrelevancia y podría volverse más atractivo recurrir a los tribunales nacionales que al arbitraje, ¿no? De hecho, ya existen algunos tribunales, como por ejemplo el Tribunal de Comercio de la Ciudad de Londres, que es un tribunal nacional, pero que tiene fama de intervenir, digamos, de manera muy eficaz y eficiente en asuntos de tipo internacional, y por esa razón se escoge muchas veces ese foro. En resumen, y ya para concluir, pues habría que examinar nuevamente las ventajas que ofrece un orden político unificado que pudiera reproducirse a nivel internacional, no mediante la creación de un Estado mundial. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, que eso no es posible ni viable, pero sí un sistema jurídico transnacional más denso y efectivo, ¿sí?, y una mejor articulación entre las políticas y las estructuras de los estados nacionales. Entonces, a final de cuentas, como yo veo este seminario, pues es siempre esta interacción, ¿sí?, entre el Estado y otras manifestaciones del orden jurídico. Pues me parece que este puede ser un planteamiento y un cuestionamiento que valdría la pena quizá, y seguramente se va a discutir durante el seminario. Muchísimas gracias. Pues es un espléndido arranque de este seminario, la ponencia de Héctor Fix Fierro, y no lo digo porque sea el director del instituto, sino plenamente convencido por sus interesantes aportaciones. El doctor Luis Enrique Graham Tapia nos honra especialmente con su participación. El año pasado se celebró un acuerdo entre la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de la cual él es presidente, con la Universidad Nacional Autónoma de México, y entendemos su presencia y su participación en este evento como resultado de ese acuerdo marco, pero sobre todo también por la gran lealtad y devoción que le ha guardado a su casa de estudios, que es nuestra universidad. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo la medalla Gabino Barreda al mérito universitario, que quienes somos parte de esta casa sabemos la obtiene quien logra el promedio más alto de calificaciones al término de sus estudios de licenciatura. Es maestro en Derecho por the American University en Washington y doctor en Derecho con summa cum laude por la Universidad Panamericana. Es abogado postulante en el campo del litigio jurisdiccional y arbitral mercantil. Es socio de la firma Sacher, Profit and Goods, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, como lo indiqué, y delegado por México ante el Grupo de Trabajo sobre Arbitraje Comercial de la Organización de las Naciones Unidas. Es autor del libro El arbitraje comercial, publicado por Editorial Temis.
él va a tratar un tema más de la práctica, de la materia que nos convoca, y esa ha sido la idea, combinar lo más equilibradamente posible los marcos teóricos con los casos concretos que ofrece este universo profesional. Muchas gracias al doctor Ricardo Méndez Silva. Es un placer ser parte de esta mesa, compartiendo también con el doctor Héctor Fixfierro. Felicito mucho a los organizadores de este programa, a los doctores Jorge Adame Godard, Nuria González Martín y a quien ya también me referí, el doctor Ricardo Méndez Silva. Y qué mejor que sea en mi casa de siempre, y que así lo será, la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué se llevan a arbitraje este tipo de disputas? Las disputas que tienen que ver con proyectos de infraestructura en el ámbito internacional, que es el tema sobre el cual se me ha pedido que comparta algunas reflexiones con ustedes. Quiero empezar con esa pregunta y tratar de aportar algunas ideas para su consideración y crítica. Una de ellas es porque se logra de esta forma una herramienta que podríamos llamarle como de neutralidad nacional. En estos proyectos es lo más común que las partes que tienen un involucramiento en su ejecución, esas grandes construcciones de presas, de plantas termoeléctricas, de grandes carreteras, refinerías, plantas de construcción, de generación, es muy común que involucre la participación de entidades y de actores, de empresas de distintas nacionalidades. Y no solo desde el punto de vista formal, muchas veces son sociedades constituidas bajo un país, pero en términos económicos viene a haber un nutriente de capitales que tiene su origen en otros países. Y ante ello un fenómeno universal, en donde no es el campo aquí, en esta plática que comparto con ustedes, para discutir si es cierta la premisa o no, pero la realidad creo que no podemos negar es que una premisa que se da en el ámbito de los negocios internacionales es que hay desconfianza hacia el foro jurisdiccional de otros estados. Y así, si una parte está contratando con una contraparte francesa, meramente son ejemplos al azar, es normal que tenga una sensación de incomodidad de que si surgiere una disputa, esta va a ser llevada a los tribunales del Estado en Francia. Y lo mismo, seguramente esa empresa francesa, si le pedimos que se someta a los tribunales jurisdiccionales del Estado mexicano, va a tener esa misma reacción. Con el arbitraje viene de facto, sin entrar en cuestiones de tecnicismos procesales, a crearse un foro de controversias que tiene una nacionalidad neutral. Otra de las razones por las cuales estas disputas se llevan a arbitraje y se pactan desde los contratos estos acuerdos de arbitraje es por la razón de la inmediatez. Y la inmediatez está llevada a un nivel de aplicación real, que solo obedece a una circunstancia. Los árbitros no son ni mejores abogados que los jueces, ni tienen ellos más elementos, más que uno, y ahorita lo voy a mencionar, para resolver mejor las controversias que los jueces. El elemento que sí tienen, y esto es un fenómeno que se da en el mundo, es que tienen mucho más tiempo para dedicar al estudio de las controversias que se le plantean que el que tiene un juzgador en cualquier estado nacional. Si vamos nosotros a estadísticas y el tiempo que le puede dedicar un juez en la Ciudad de México a un asunto, y me estoy refiriendo a jueces que son muchísimos, que trabajan bastantes más horas que las 8 horas que establece la jornada laboral, que se llevan expediente el fin de semana,
ese juzgador no le puede dedicar más de 45 minutos. Es un cálculo que realicé el año pasado con base en estadísticas públicas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Y si nos vamos a otros países no va a ser mucha la diferencia. En cambio, comparado con esos 45 minutos que le puede dedicar a todo un asunto, desde la atención de la admisión, del trámite, el estudio del fondo del asunto y la instrumentación de la ejecución, vemos que un árbitro, por eso decía que sí tiene una herramienta que no tiene un juzgador, es la disponibilidad de mucho más tiempo para involucrarse en el asunto. Y es por eso que un árbitro, dependiendo de la complejidad de la controversia, le va a dedicar muchos, cientos y en ocasiones miles de horas a la atención de una disputa que se le ha presentado. Y puede estar en audiencias, esto no es nada, me voy a referir a este tipo de controversias en materia de infraestructura en proyectos internacionales. Es muy normal, los que estamos en este recinto y que hemos participado en algunas de estas controversias, sabemos estar encerrado, literalmente encerrado, 2, 3, 4 semanas en audiencias de 10 y 12 horas diarias. Es algo muy normal y tenemos árbitros que están involucrados en ello. Otra razón es que, en términos prácticos, es más efectiva la ejecución de un laudo que la ejecución de una resolución jurisdiccional. Lo que vemos en el mundo, no solo en nuestro país, desde el tratamiento procesal a también la cultura e información que tienen los juzgadores para recibir un laudo versus recibir una sentencia extranjera, hay más agilidad, y en esto hay estadísticas muy documentadas que nos indican cómo es más ágil y más efectivo el procedimiento de ejecución de un laudo en comparación con una resolución jurisdiccional. Hago una pregunta. ¿La rapidez es un elemento que mueva a los hombres del comercio, a las grandes empresas dedicadas a estos proyectos? Les voy a compartir estadísticas que realizó la Asociación Norteamericana de Arbitraje hace 2 años. Y ante todos los usuarios de esta institución, le pidió a cada uno de ellos que realizara una jerarquía de cuáles eran los elementos por los cuales había acudido al arbitraje, qué es lo que esperaba del arbitraje. Y ahí estaban aspectos tales como la confidencialidad, el costo, el tiempo y la calidad de atención de los árbitros. El que menos importó, no dije que no importó, el que menos importó fue el del tiempo. Por eso, en proyectos de infraestructura, cuando estos llegan a arbitrajes, no es inusual el que estos sean procedimientos que duran en arbitraje 2, 3, 4 años. Hay procedimientos que están actualmente en trámite, estoy participando en uno que lleva 6 años. Alguien pensaría, bueno, es que los árbitros se van a vacaciones después de cada periodo de audiencias. No. Probablemente en un juzgado se resolvería antes, sí. Pero se resolvería antes porque se tiene la misma calidad de atención, y vuelvo nuevamente al tema de disponibilidad de tiempo de un árbitro. ¿Esa es la razón? ¿O se resolverá porque no le puede dedicar más tiempo y dice, vámonos? Ya se cumplió el periodo de prueba, en donde hay 10 días para ofrecer las pruebas y 30 más para recibirlas. Cuando en un arbitraje no es raro un procedimiento por controversias en proyectos de infraestructura, donde para recibir las pruebas se dan 6 meses, o sean 10 meses. En las audiencias no es un día en una sesión de 6 horas. Son 3, 4, 5, 6 semanas para un periodo de audiencias de uno de los primeros temas que están en disputa, y 6 meses viene otro periodo de audiencias, y en cada uno son 3, 4, 5 semanas. Entonces, el factor tiempo en los usuarios del arbitraje, en estadísticas, aparece que no es el elemento sensible. Otro elemento por el cual tiene este éxito en su uso es el de la flexibilidad del procedimiento. Y esto como una de las características generales del arbitraje. Permite acomodar el crear ese traje a la medida, atendiendo las particularidades de esa controversia, la fórmula que se ha presentado a los árbitros.
Vemos también cómo se da una combinación del arbitraje con otras fórmulas alternas de solución de controversias en los contratos de infraestructura y sus posteriores disputas. Uno de ellos es estas juntas de desavenencia, juntas técnicas, en inglés muy conocidas como dispute boards. Yo creo que estas tienen su razón de ser, se justifican y funcionan bien, y evitan que muchos pleitos trasciendan a las siguientes etapas, siendo una de ellas el arbitraje. En donde he visto una gran cantidad, en México y en el mundo, de contratos que incluyen una cláusula que da serios problemas, y la he visto de lado como actuando como abogado de parte, y la he visto como árbitro, es la fórmula del dictamen de un perito independiente, de experto neutral, experto independiente. El nombre va cambiando, pero con calidad vinculatoria para resolver cuestiones técnicas. Y con una actitud crítica a los que favorecen esa fórmula, voy a decir algo. Esa es una solución de pizarrón ingenua. Tan ingenua como pensar, aquí pusiéramos un pizarrón, bueno, a ver, técnico, pues muy sencillo, ver si la turbina genera tantos miles de watts en X tiempo o no. Al día, pues eso es técnico. ¿Para qué quieres abogados? Vamos a traer ingenieros, entonces un experto independiente que nos diga si cumple con las especificaciones establecidas en el contrato esta obra ejecutada. Bien, y si alguien alegara, siguiendo en ese análisis de pizarrón simplista, que lo que está discutiéndose es si la cláusula 5 del contrato es nula, bueno, pues eso sí vamos a irnos a un arbitraje. Magnífico. Pero lo que vemos es que en el mundo de los hechos, esa raya artificial no es así de nítida. Y en la gran mayoría, cuando digo gran mayoría, es lo del 90-95% de las reclamaciones que se presentan en un arbitraje, están ahí en medio. Y se trata que para determinar si cumple las especificaciones de la turbina o la plataforma petrolera, hay una cláusula, un acuerdo de voluntades, que nos indica que deberá estarse a los más altos grados de desempeño y eficiencia de la industria. Una cláusula, sobra decir, muy común en los proyectos de contratos de infraestructura. ¿Dónde estamos? ¿Estamos en aquel lado, en las técnicas, o estamos en las jurídicas? Y ese es el pan de todos los días cuando se presenta con esta fórmula una controversia de arbitraje. ¿Cuál creo que es la solución? Creo que la solución es, uno, sí atender a ese móvil es bondadoso, tiene su razón de ser, de que ¿para qué nos vamos a ir a un arbitraje? Para determinar algo que es eminentemente técnico. En vez de constituir un tribunal arbitral, designar los 3 árbitros y traemos un pleito de 50 o 100 mil dólares, que en los proyectos de infraestructura es nada. Estamos hablando de proyectos de $1,000 millones, de $500 millones, de $2,000 millones. Entonces, para eso, vayámonos a un experto independiente, sí, con una importante variación, y es que la opinión de ese experto no sea vinculatoria, que sea una opinión. No termina la fórmula, sino dirán, bueno, pues ¿para qué sirve eso? Vamos a ahorrarnos. Sí sirve si le damos este ingrediente adicional, que esa opinión, si no es atendida, si no es satisfecha por la parte desfavorecida en esa opinión, la parte beneficiada con esa opinión podrá llevar después esa reclamación a arbitraje. Y aquí viene el ingrediente fundamental. Los árbitros, el tribunal arbitral, tomará en cuenta, para efectos de conducta procesal de las partes y de cuantificación de daños, el que se hubiese o no justificada o injustificadamente atendido esa opinión. Entonces, yo me imagino que el abogado al que su cliente le diga, oye, fíjate que me dieron ya esta opinión, pero ya vi que el contrato dice que esa es opinión, mira, sabes que tienes razón, pero no le hagamos caso. Lo que seguramente su abogado le diría, si estuviese con estos componentes la cláusula, es cuidado, porque esto lo van a llevar luego a un arbitraje. Y cuando los árbitros vean que tú no tenías elementos para desatender esa opinión,
a la hora de la condena en daños, evaluando la buena, en este caso mala fe de tu conducta, esto va a tener repercusiones en tu bolsillo. ¿Cuál es el perfil de un árbitro en este tipo de proyectos? Voy a decir una que creo de las tres características que me parece son las más relevantes. La primera, que sería aplicable a cualquier controversia, en arbitraje y también no arbitraje, que es un conocedor del derecho a los contratos, con todo lo que eso implica. Es muchísimo. Voy a otro que ya es más particular de estas controversias. Debe conocer también el régimen de contratación del derecho público. Estos contratos, cada vez con más frecuencia, tienen que ver con entidades públicas, en México y en otros estados nacionales. Desde luego, también hay grandes proyectos de infraestructura que exclusivamente involucran a partes 100% de naturaleza de derecho privado. Pero en muchísimos, sin duda en México, los más, por mucho, y en el mundo también con una proporción muy importante, son entidades públicas las que encomiendan estos proyectos, lo cual nos lleva a aterrizar en el régimen de contratación pública, que ustedes saben que es un régimen que tiene características propias, particulares, en relación con el derecho de los contratos. Y la otra, muy de este tipo de controversias, creo que aquel que se busque como candidato para actuar como árbitro, o aquel que sea buscado para desempeñarse en esta función, me parece que debe tener una gran humildad ante la tecnología. En estas controversias vienen a estar los temas sobre los procesos de nivelación de una carretera, sobre resistencias de puentes, sobre calidad de seguridad en la explotación de una plataforma. Y lo que he visto en mi desempeño profesional es como siempre hay una primera vez. Y he visto árbitros con un espléndido desempeño, primero porque no es 10 días ofrece pruebas, 30 recíbelas, y luego alegatos y en un mes y medio dictaste la resolución. Porque es un proceso que permite, y esto los abogados lo saben y lo buscan inducir en el tribunal arbitral, lo van educando, que de alguna manera también es un proceso educativo de esos asuntos en particular para los árbitros. Y el árbitro, algo que debe hacer, un árbitro sensible y con experiencia ante estos temas, por eso utilizaba esa expresión de humildad ante la tecnología. Es decir, a ver, señores, queremos estar seguros y con humildad les vamos a pedir que con los expertos que ustedes consideren que sean los indicados, platíquenos con naranjas y manzanas, vamos a empezar de ahí, todos los detalles y las minucias de la controversia. Esto va a llevar a un proceso de aprendizaje a los árbitros que permitirá que finalmente estamos ante una controversia de derecho, pero cuando él entienda las especificaciones de la turbina o de la perforadora en terrenos duros en superficies de aguas profundas, podrá ya entonces tener plenitud de información para tomar la decisión indicada en cuanto a cómo interpretar una cláusula que establecía casos de fuerza mayor y saber si fue un tema de fuerza mayor o una consecuencia natural del contrato la que tenga él para pronunciar su decisión. Y esto me lleva al asesor del tribunal arbitral en este tipo de pleitos internacionales en obras de infraestructura. El tribunal arbitral necesita la opinión de expertos. Entre las opiniones que va a recibir son las de los expertos que las partes presentan en sus respectivos reportes, pero con mucha frecuencia lo he visto, como el tribunal arbitral pide, contrata, con cargo a las partes, desde luego, a un experto. Esto puede ser muy importante. Y lo primero que hay que destacar es que lo recomendable es que el tribunal arbitral involucre a las partes en esta decisión. Quien va a decidir es el tribunal arbitral, tiene esa facultad en los términos de la legislación comercial. Pero el tribunal arbitral mal haría si no escucha la opinión de las partes. ¿Por qué? Quien más conoce ese ramo de la industria
quien más conoce a los expertos más calificados en el mundo o en la localidad son las partes. Entonces, que escuche a las partes y tome su decisión. Pero sea quien sea el que elija y sea cual sea la competencia, las calificaciones que tenga ese árbitro, el tribunal arbitral no deberá delegar en este experto las decisiones. Y para esto, dos cosas diría. Una, no debe adoptar una opinión del experto del tribunal arbitral si no la entiende plenamente, porque si no hay riesgo que esté tomando una decisión que no entiende. Punto número uno. Y punto número dos, no se trata de un pase automático en que lo que opine el experto es lo que va a resolver el tribunal arbitral. Sería importante, debe tomarlo en cuenta, pero un tribunal arbitral también sabe, y lo hace, en ocasiones, apartarse de esa opinión del experto. Y para la participación de las partes, no solamente en el tema de los expertos, sino es en general en la organización del procedimiento en un arbitraje. Y es un distintivo muy positivo de los arbitrajes y muy bien explotado en los arbitrajes que tienen que ver con estos megapleitos de infraestructura. Y megapleitos porque, sin que podamos establecer patrones universales de las características y estadísticas de estos pleitos, pero cuando estos se presentan, pues lo que tenemos es que no es raro que se compongan de varios cientos o miles de reclamaciones, que entran a un gran paquete y es la demanda de un arbitraje y la contestación o reconvención de la otra parte, pero estamos hablando, en ocasiones, de miles de reclamaciones. ¿Cómo se va a organizar el procedimiento? ¿Cuáles serán los tiempos que deberán establecerse? ¿Cuál será el momento indicado para recibir los documentos, para recibir las opiniones de los expertos, para interrogar a los expertos, para contratar al experto que apoya al tribunal arbitral, para, en su caso, confrontar a los expertos o no confrontarlos? Todo esto tiene que ver con la organización del procedimiento en el arbitraje. Y en el arbitraje, algo que es distintivo es el que se da una fórmula de comunicación interactiva entre las partes y el tribunal arbitral. Con ello, un buen tribunal arbitral va a usar constantemente a las partes, va a explotar a las partes, va a exprimirlas, a que le nutran de cuál es la mejor forma, porque ellos mejor que ningún árbitro conocen su asunto y conocen las consecuencias y complejidad detrás de él. En estas juntas de organización, que dependiendo de la complejidad de estos arbitrajes en cuestiones de infraestructura, generalmente son varias, no es una, son varias en donde se va revisando la estrategia del procedimiento. Uno de los temas también relevantes es el del manejo de la información. Estamos hablando de disputas que no es nada raro que involucren a millones de documentos. Y no utilizo una palabra plástica, no, literalmente, varios millones de documentos. Y ante esta circunstancia en donde los mecanismos usuales de integración de información y de documentos en un expediente que conocemos en un litigio entre dos partes no funcionan. ¿Cómo se va a presentar esa información? Lo primero, y esto ya es algo muy utilizado, se presentan electrónicamente. Pero cuando estamos hablando ya de millones de documentos, si no se presentan con una arquitectura informática consensuada y amigable, pues es tan inefectivo el presentarlos con esta variante tecnológica que aventarlos en cajas. Es exactamente lo mismo. Hay que discutir entre las partes y el tribunal arbitral cómo se va a administrar esa arquitectura de esas grandes bases de datos que serán los millones de documentos que estén en ese arbitraje. Van a ser con entrega física electrónica, va a ser abriendo un intranet al cual tengan acceso con claves los árbitros y las partes. Eso hay que irlo discutiendo en la organización del procedimiento. Para esto es útil un instrumento muy amigable, que me parece que su eficacia está en su sencillez, y que son las notas de organización del procedimiento arbitral de UNCITRAL. Estas notas de organización están en la página de internet de UNCITRAL, de ahí se pueden recuperar y consultar.
Hay ciertos temas que son recurrentes en este tipo de disputas, en temas de infraestructura. Uno es el alcance, la famosa expresión, inclusive la he escuchado mucho de los ingenieros en este tipo de pleitos, ¿no?, del alcance del contrato. Entra en el alcance, no entra en el alcance. Y es porque estos contratos, independientemente de algunas variantes específicas que se da de caso en caso, son contratos que van muy de la mano de lo que es identificado en la jerga de la ingeniería civil e industrial como los EPCs, que son las siglas en inglés para ingeniería, compra y construcción, ingeniería, procura y construcción. Desde el EPC puro hasta algunas fórmulas que danzan alrededor de estos EPCs, a veces acompañadas casi siempre con contratos de precios unitarios, para lo que no entra en el alcance, y por eso uno escucha en las discusiones de los ingenieros residentes, esto no está en el alcance, sí está en el alcance. Y vienen a ser los puntos neurálgicos de una parte muy significativa de las controversias que se presentan en estas reclamaciones. Si está o no en el contrato, ¿por qué? Porque esto nos lleva a si se paga como una obra adicional por estar fuera del alcance, o si es algo que está dentro de las obligaciones del constructor por encontrarse de lo que se esperaba de él como un producto terminado. Otro tema recurrente, el de esa famosa noción de aceleración. Los constructores, casi en estos litigios, frecuentemente presentan ese argumento de aceleración, que significa, tuve que dar una mayor velocidad a mis trabajos, lo cual me llevó a ineficiencias de las que no soy responsable, y va de la mano esto de la medición y encontrar el identificador confiable de las ineficiencias. Y en esto es fabuloso, y a ello me refería al tener presente esta expresión de humildad tecnológica, cómo se necesita cálculos actuariales, y tiene el árbitro y las partes que meterse, tienen que entenderlo, no nada más dígame el número y dígame si hubo eficiencia o hubo ineficiencia, para encontrar el criterio de referencia de eficiencia, la medición indicada de ineficiencia, porque si estamos pensando que lo que vamos a tener es la construcción de una plataforma y por X razones le pidió que acelerara, el determinar si esa aceleración llevó una ineficiencia y esa ineficiencia un costo razonable adicional, son cuestiones técnicas que habrá que ver caso por caso y entender para conocer cuáles son las soluciones. Otra, la pérdida de productividad, muy de la mano de lo que mencioné. Otra, muy recurrente, la llamada cláusula de mejor estado de tecnología, cláusula de state of the art, muy presente en todos estos contratos, en donde se le impone la obligación al constructor de que realizará los trabajos cumpliendo con los más altos estándares de tecnología. ¿Y qué significa eso? Lo que signifique. En cada caso concreto habrá que revisarlo, y es por ello una disputa muy recurrente, en donde tendrá que revisar el tribunal arbitral cuáles son los usos, cuáles son las opiniones de los expertos, cuáles son hechos que se le presenten de cómo se ha actuado en otros proyectos similares, cuáles son las expresiones que utiliza en todos sus medios de difusión la empresa constructora sobre cómo realiza las obras. Aquí las páginas de internet, ustedes imaginarán lo importantes que suelen ser. Algo que hace uno cuando está patrocinando, déjenme hablar en este momento como abogado, cuando uno está patrocinando al dueño de la obra, es inmediatamente a revisar línea por línea de la página de internet del constructor, y generalmente son prácticamente enciclopedias vaciadas ahí, para ver cómo él se ostenta que hace las obras, ¿no? Y ahí verá uno cómo en ocasiones, y nosotros para esto utilizamos tales y cuales estándares. Entonces, ¿por qué aquí me estás diciendo que no es el estado de tecnología indicado con el cual tú tenías que cumplir el contrato? Dentro de la flexibilidad de los contratos y del arbitraje para este tipo de disputas, algo que es muy útil es la separación en grupos, generalmente en grupos, de decisiones sobre los puntos controvertidos.
Es algo que en nuestro sistema procesal tradicional, en otros países, en sus sistemas judiciales se puede hacer, pero aún en los que puede hacer no se logra esto con la flexibilidad que sí se puede en el arbitraje. Y es el poder ir segmentando los temas del arbitraje de manera que se vayan resolviendo en la forma más eficiente. Y en esto no hay recetas de cocina. Cada caso será distinto. Pero para ser plástico, permítanme compartir uno. Cuando es necesario interpretar cláusulas del contrato que le permitan a los árbitros conocer cuál es el alcance de las obligaciones a cargo del constructor y a cargo del dueño de la obra. ¿Hasta dónde es EPC este contrato? ¿Hasta dónde no es EPC este contrato? Esto es algo que casi siempre un buen tribunal arbitral lo que hará es no resolverlo en frío, en el escritorio, en las cuatro paredes, y leer de arriba hacia abajo, izquierda, derecha, izquierda, el contrato, sino entender ese contrato a la luz de un contexto que hay en la industria y en las expectativas de las partes, saber qué es lo que se dijeron en las reuniones técnicas durante la licitación, que abro un paréntesis, en todos estos contratos hay licitaciones, en los megaproyectos no hay asignación directa en ninguna parte del mundo, inclusive en contratos de naturaleza estrictamente privada. A eso se tendrá que ir. Y se pueden abrir audiencias y etapas de intercambio de memoriales entre las partes, en las cuales, aunque las partes aborden todos los temas, la segmentación no quiere decir, en momento, no me puedes hablar de consecuencias del incumplimiento, ¿no? En esto hay una gran flexibilidad de un tribunal arbitral, en estos litigios. Y un tribunal arbitral escuchará lo que la parte, aún recibiendo una indicación de que los árbitros quieren primero resolver cuestiones de interpretación de alcance de las obligaciones de las partes, pues las partes que son las que mejor conocen las particularidades del asunto sean las que le lleven esta información, y que esto permita al tribunal arbitral una de dos, y esto es de las variantes muy interesantes que se da en esta segmentación de temas controvertidos. Una, efectivamente, decidir y decir, bueno, ya, con esto tengo suficiente información y voy a resolver este tema. Pero otro es, y esto hace poco ocurrió en un arbitraje en el cual estoy actuando como árbitro, y es un proyecto de infraestructura, a las partes les dijimos, y queremos ser claros, vamos a recibir esa información, pero no sabemos y no nos vamos a comprometer para despertar expectativas equivocadas en ustedes, no nos vamos a comprometer a que vamos a resolver estos temas de interpretación contractual, porque en muchas ocasiones están tan interrelacionados con los otros puntos controvertidos que necesita el tribunal arbitral conocer el todo de la controversia para entonces sí resolver ese junto con otros temas. Hay una intención, este fue el caso reciente que comparto, de entrar a esos temas. Esto orienta a las partes inclusive en la presentación de sus argumentos para las distintas etapas del arbitraje. Una vez que los árbitros ya se pronuncian sobre la calidad e identificación del alcance de las obligaciones de las partes, pero ya cuando el árbitro o el tribunal arbitral bien o mal decidieron, bueno, digo bien o mal según los intereses ya de cada parte, a partir de ahí tienen una premisa sobre la cual tendrán que construir su argumentación. Para concluir, un tema que también nos da una de las bases para entender por qué ha crecido exitosamente el uso del arbitraje en el terreno de las disputas en proyectos de infraestructura. Hay confianza en que los laudos se cumplen. Y hay muchas razones. Para esto me sirve mucho, y él lo expuso con mucho más nitidez que como yo podría hacerlo, me refiero al doctor Héctor Fix Fierro, cuando hablaba de esas relaciones de gestión contractual, esa relación interdinámica que se da entre los actores del comercio. Este es un terreno en donde eso es muy patente. No cumplir un laudo tiene consecuencias muy, muy graves. Tiene que haber razones muy sólidas, convincentes, aunque exista privacidad. Claro, el procedimiento judicial se vuelve público, pero aún con esos ingredientes de privacidad que todavía pudiesen conservarse, hay consecuencias importantes por no cumplir un laudo. Esto es lo que demuestra por qué, me voy a referir a una estadística relativamente reciente conocida de la Cámara de Comercio Internacional,
más del 90, cerca del 91% de los laudos se cumplen. Esto no quiere decir que el otro casi 10% no se cumpla. Lo otro quiere decir es que se ejecutan coactivamente. Y de los que se ejecutan o se pide su ejecución coactiva, pues un 90% de esos en donde no hay un cumplimiento espontáneo son los que se logran ejecutar exitosamente. Entonces, las historias de guerra, si se me permite llamarle así, de esos casos desafortunados por la razón que fuere y que no se logra una ejecución, es el caso de la excepción dentro de la excepción. Y se cumple también por una razón, y esta no hay que perderla de vista. Además de esa etiqueta negativa que pudiese recibir esa empresa que no cumple espontáneamente, hay un tema de responsabilidad, y me refiero a responsabilidad desde el punto de vista patrimonial, por el no cumplimiento de la obligación que emana de un laudo. Y en la base de esto es el carácter vinculatorio de un acuerdo de arbitraje. Por lo tanto, una parte, no tengo duda de esto, que no fuese beneficiada con el cumplimiento espontáneo de la otra parte, y hay que ir a ejecutar judicialmente ese laudo, no solamente tendrá derecho a lograr la ejecución de lo que establece el laudo, sino que también los daños y perjuicios que haya sufrido por una demora en el cumplimiento del laudo, sin duda le va a tomar a lo mejor varios años, esto también es algo que podrá repercutirle patrimonialmente a la otra parte. Y con ello creo que concluyo estas reflexiones. Muchas gracias. Agradezco cumplidamente al doctor Luis Enrique Graham Tapia sus espléndidas aportaciones que nos abren las ventanas al conocimiento de una realidad muy especializada, tanto en lo teórico como en lo práctico. Disculpándome con el magistrado presidente Edgar Elías, voy a dar lectura únicamente a las conclusiones de su ponencia. Estará disponible en la memoria que se publique. Su ponencia lleva el nombre La contratación como núcleo del derecho comercial en la globalización económica, el papel activo de México. Presenta las siguientes conclusiones. La proximidad de la historia jurídica mexicana con los países latinoeuropeos, interrelacionada con nuestra vinculación comercial con los Estados Unidos, nos ha servido de guía en el recorrido económico, sociológico, político y jurídico que constituye el marco en el que germina y desarrolla el nuevo ciclo del derecho comercial de la economía global. El estudio contrastado del mismo con la evolución y rasgos del derecho del comercio en México nos ha permitido imprimir en estas páginas en las que reflejamos las grandes líneas y resultados de nuestra investigación. Común al tráfico nacional e internacional es el impulso de su regulación por los propios comerciantes y sus asociaciones, mediante los contratos que articulan sus relaciones comerciales con otros empresarios nacionales o de otros países. Pero serán las grandes corporaciones quienes contribuirán a la expansión de sus contratos a través de la creación de códigos, de usos y prácticas que acabarán por recibirse en las convenciones y textos extraestatales contractuales. La aplicación e interpretación por los tribunales arbitrales consolidarán el derecho comercial internacional. El siglo XX transfiguró el contexto socioeconómico y la cultura de las relaciones entre gobiernos y empresas. En él se creó el clima de ideas determinante de la nueva forma de regulación que se arraiga y precipita con el derecho electrónico. En el derecho comercial del mercado mundial, potenciado por las relaciones internacionales y el arraigo de la red Internet, se descubre a los protagonistas con su modo negocial de regular el derecho del comercio global y su estrategia
para instaurarla. El marco contextual del derecho del comercio en el siglo XXI lo constituyen los derechos nacionales, irresistiblemente influidos por las iniciativas extraestatales de regulación de la parte general de obligaciones y contratos internacionales, pero con una vocación genuinamente global. Esta regulación se impulsa y desarrolla por las organizaciones UNIDROIT y UNICITRAL. La primera con sus principios de la contratación, 1994-2004, la segunda con las leyes modelos sobre comercio y firma electrónicos, 1998-2001, y su avance en el Convenio de Comunicaciones Electrónicas. El derecho de contratos global bascula sobre dos polos. De un lado, la orientación angloamericana de respeto a la autonomía privada, pero con claro imperio de la lex mercatoria o lex merchant, por la influencia definitiva en ella de las grandes corporaciones comerciales, tanto en las fuentes de producción, autonomía de la voluntad contractual, como en las de aplicación, condiciones generales, código de usos y prácticas conforme a las que se realizan los contratos y solución de controversias, arbitrajes encomendados a organizaciones y asociaciones empresariales. De otro, la postura europea que, presidido por la autonomía de la voluntad contractual, somete sus límites a las normas emanadas del Estado para tutelar a los consumidores o adherente en el derecho de contrato impuesto por una de las partes. Los dos ejemplos examinados, el de los principios de la contratación internacional y el de las leyes modelos electrónicas, constituyen el botón de muestra del cambio en la tendencia y en el modo o manera de regular por los que discurrirá el derecho comercial a corto y mediano plazo. El reconocimiento científico y técnico de los trabajos UNICITRAL y UNIDROIT, junto con el convencimiento ideológico de la necesidad de encontrar soluciones próximas en la ordenación jurídica de la globalización económica, explican por sí mismo la influencia de los textos extralegales en la unidad regional del mercado interior de la CE y su incorporación a los ordenamientos nacionales, entre los que pueden señalarse Italia, Francia y España. Son las conclusiones del magistrado Edgar Elías. Repito que estará completa a disposición de todos los presentes, del público interesado, la ponencia en las memorias que se publicarán próximamente. Agradezco desde aquí al magistrado su gran esfuerzo por entregar la ponencia escrita. Hay dos preguntas que han llegado a la mesa. Una es para el doctor Luis Enrique Graham Tapia, si la quiere leer. Otra para el doctor Héctor Fierro. Hay otras dos más para ti, si las quieres dar a lo mejor una respuesta única, como tú lo consideres, y otra para Héctor Fierro. Muchísimas gracias. Tengo aquí dos preguntas. La primera dice: tomando en consideración el constante desarrollo y apertura económica social, ¿cómo podría lograrse el orden jurídico internacional? Bueno, esto es una pregunta sumamente compleja y normalmente uno dice eso cuando no está muy seguro que debe responder. Bien, yo lo que veo son procesos crecientes de intercambio entre los órdenes jurídicos. Incluso, si me permiten una referencia, digamos, de tipo sociológico,
yo retomaría una idea del gran sociólogo alemán Luhmann. Para Luhmann existe un solo sistema jurídico global, punto. Es el orden, es el sistema jurídico en la sociedad moderna y solo hay uno. Pero dentro de ese sistema hay, digamos, segmentos, hay divisiones que son órdenes jurídicos parciales, que pueden ser los nacionales, o pueden ser subnacionales, o pueden ser incluso de tipo autónomo, como fuera la lex mercatoria. ¿Qué importancia tiene la idea de hablar de un solo sistema jurídico? ¿Sí? Quizá no debemos hablar entonces ya de sistemas jurídicos nacionales, de acuerdo con esta idea. Pues la importancia que tiene es aceptar, ¿sí?, que todas las operaciones jurídicas que puedan darse en el planeta potencialmente pueden interconectarse entre sí. Es decir, no hay una incompatibilidad estructural, por decirlo así, entre cualquier orden jurídico que pueda haber en el planeta. Y esto significa que la puerta está abierta para niveles crecientes de intercambio, de articulación, de complejidad, etcétera, ¿sí? Si al final esto va a resultar en una especie de orden jurídico internacional similar a un orden jurídico nacional, bueno, pues quién sabe, eso es algo que está quizá muy adelante en el tiempo y no lo podemos saber. Pero al menos en el momento actual, como yo veo las cosas, yo veo una creciente articulación de los órdenes jurídicos y una manifestación muy clara, ¿sí? Es por un lado esta penetración creciente del derecho internacional en los órdenes jurídicos nacionales, ¿no? Eso es un fenómeno que se puede constatar perfectamente en el campo de los derechos humanos y en otros campos, como pueden ser incluso los ambientales o los económicos, ¿no? Entonces, les digo, partiendo de esta idea de que ya existe un solo orden, para utilizar consistentemente los conceptos, un solo sistema jurídico en el planeta, lo cual no significa necesariamente uniformidad, no estamos hablando de un orden jurídico nacional, estamos hablando de un sistema jurídico global que está fragmentado, dividido, segmentado, pero que el hecho de ser un solo sistema permite una articulación y una compatibilidad estructural, digamos, una transformación de cualquier operación que se pueda dar en cualquier parte del planeta digamos, en el lenguaje o los términos que pueda haber en cualquier otra orden jurídico. Entonces, sería, digamos, una respuesta que yo daría a esta pregunta, y perdón por quizás la respuesta un poco farragosa. La segunda pregunta es, ¿qué comprende la lex mercatoria? Bueno, yo no soy experto en lex mercatoria, lo quiero confesar de entrada por cualquier error que yo pueda cometer, pero bueno, hay una gran discusión de si entran ciertas cosas o no dentro de la lex mercatoria. Para mí, digamos, de manera sencilla, pues son aquellos reglas, usos, convenciones, acuerdos que surgen de la actividad comercial de la comunidad mercantil internacional y que se reflejan pues en cierto tipo de normas que pueden estar en los contratos o en principios como los de UNIDROIT, que tienen una vigencia y una realidad práctica y que están garantizados por mecanismos de solución de conflictos y, en primer lugar, propios, digamos, independientes, y en primer lugar el arbitraje, pero que no están totalmente desligados de órdenes jurídicos nacionales que a veces dan puntos de apoyo o que permiten, como mencionaba el doctor Graham Tapia, la posibilidad de la ejecución, que a final de cuentas es lo que interesa en cualquiera de estos procedimientos. Gracias. Tengo 3 preguntas. La primera, me preguntan, ¿se podría someter a arbitraje la calidad sanitaria de productos agropecuarios importados? Desde luego la respuesta concreta, sí. Esto es algo que con mucha frecuencia ocurre ya en otros países sobre lo que es calidad, en general calidad, no solo calidad fitosanitaria, sino calidad de productos. Y aquí hay algo que ha funcionado maravillosamente. Es un arbitraje muy distinto al del arbitraje de proyectos de infraestructura, no en su esencia es lo mismo. Es un sistema alterno de solución de controversias con todas sus características, pero ya en sus aplicaciones prácticas sí, este tipo de arbitrajes para determinar calidades de productos perecederos es muy ágil, sumamente ágil, ha funcionado maravillosamente
Y es una fórmula en la cual ustedes están recibiendo en un puerto contenedores con fruta y hay una disputa sobre la calidad una vez que se recibió este contenedor y en cuestión de minutos se tiene un laudo arbitral con todas las características de lo que se necesita para que sea un laudo arbitral. Son mecanismos ya muy estructurados, muy eficientes. Hay la disputa, inmediatamente, no hay que mandar cartas, inmediatamente se apersona un árbitro y en cuestión de minutos o horas hace sus análisis y pone en un documento que es un laudo, y es un laudo en términos de la Convención de Nueva York, con todas sus consecuencias. La característica de esto, y aquí voy a decir algo en detrimento nuestro, pero se tomará, yo sé que en su justa proporción, no intervenimos abogados y funciona de maravilla. Estos árbitros, no se necesita ser abogado para ello, son controversias muy concretas. ¿Es descaliado o no? ¿Es fe? ¿Es un prima lavado de tal característica o no? Es lo que tiene que decir, y en su caso, si es aceptable con una reducción de precio o si no es aceptable porque esa calidad no permite su comercialización dentro de lo que eran las expectativas de las partes. Y llega un técnico, para eso no hay que ser abogado. Hay que ser ahí sí es una decisión de técnicos. ¿Para qué es que era un abogado para una cuestión de eso? Que funciona muy bien. La otra pregunta que me hacen es, ¿qué son exactamente las notas de organización del procedimiento arbitral de UNCITRAL? Por su flexibilidad, el arbitraje, cada arbitraje es un traje a la medida, tiene esa posibilidad. Y esto es como cualquier traje que usamos los caballeros, finalmente tiene sus características, no muy distintas todos, pero cada uno tendrá también cuestiones comunes. No tampoco son arbitrajes que no tengan nada que ver en la forma usual en la cual se conduce un procedimiento arbitral unos y otros. Pero para atenderlo a las características especiales, para organizar el procedimiento de ahí, la denominación de este documento de notas de organización del procedimiento arbitral. ¿Cómo se organiza el procedimiento arbitral de uno de estos mega arbitrajes con 10,000 reclamaciones, con 2,000 millones de dólares de por medio, en donde hay 40 testigos, hay 10 expertos que van a ser interrogados? ¿Cómo se organiza? ¿Y cómo se organiza un arbitraje en donde es una prensa industrial que recibió y en mi concepto no tiene la velocidad de prensado que es la que se me ofreció? Son muy distintos. Gracias a la flexibilidad se puede crear ese traje a la medida. Y las notas de organización del procedimiento arbitral son un inventario en donde nos dice al lector, para organizar el procedimiento te pido que leas estos temas, estos puntos. Y viene sobre cuestiones de plazos para presentar documentos, características que tendrá el ofrecimiento de pruebas, cómo serán las pruebas testimoniales, cómo serán los interrogatorios, se abre un registro de la audiencia, ¿sí? Cómo serán las traducciones, en el arbitraje internacional es muy común, serán sucesivas o serán simultáneas, si el registro de la audiencia va a ser en 2 idiomas o solo un idioma, cuestión que tiene que ver con una gran diferencia en los costos, es muy costoso eso. Ese plan de vuelo nos lo dan las notas de organización del procedimiento arbitral y UNCITRAL. Espero con eso oriente. La siguiente pregunta la leo y inmediatamente haré una precisión por razones éticas. La pregunta es, ¿cómo afecta a la imagen del sistema judicial mexicano el tratamiento que los tribunales mexicanos han dado al incumplimiento del laudo arbitral a favor de la empresa Inforred y contrario a los intereses de la organización Radio Centro? Lo primero que tengo que decir es que seré muy cuidadoso en lo que menciono en esto, porque yo fui el abogado que representó a Inforred y a José Gutiérrez Gibón en este arbitraje en el cual se obtuvo este laudo por poco más de 20 millones de dólares. Es información pública, eso es lo que puedo decir. Lo único que diré, por la razón que apunté, es que el asunto está, como se sabe, en los medios sub judice, no ha sido decidido en definitiva por los tribunales y sería muy lamentable una decisión adversa a lo que establece un laudo. Por las razones que apunté, no debo y no diré más. Llega una pregunta para Luis Enrique de Alejandro Osuna. Como tenemos 5 minutos, creo que se la puedo pasar.
qué límites, la voy pensando conforme la voy leyendo, qué límites contractuales existen en los conflictos de infraestructura, derecho aplicable, límites de responsabilidad, materia arbitrable. Derecho aplicable, en el que las partes pactan, no hay ninguna restricción. Casi siempre es un derecho nacional. He visto contratos en arbitrajes, por ejemplo lo que mencionaba el doctor Fix Fierro, como parte de una pregunta que se le hizo sobre contratos que se resolviesen conforme a los principios de UNIDROIT. En una ocasión fui árbitro en una controversia en la cual las normas aplicables eran los principios de UNIDROIT. En proyectos de infraestructura nunca lo he visto, por su naturaleza, sobre todo cuando están involucradas entidades públicas. Yo veo en el corto plazo sumamente remoto el de que se pudiera pactar como normas aplicables distintas de las que son del derecho de un Estado nacional. No he visto yo algo distinto, lo cual no quiere decir que pudiera por ahí estar presente. Límites a la responsabilidad se puede pactar. Es muy común en proyectos de infraestructura el que se tasen límites a la responsabilidad, eso es muy común. Piensen ustedes, y aquí cada caso será distinto, no voy a generalizar, puesto que a mí me parece, yo vi un contrato que dice lo contrario, se lo creo anticipadamente. Pero, por ejemplo, en contratos relacionados con la industria petrolera, en daños que se pudieran ocasionar, hay daños que se podrían realizar, por ejemplo, en perforación de pozos petroleros, que escaparía a los activos de grandes conglomerados de la industria energética del mundo si llegaran a presentarse. Si hay estas responsabilidades, se tasan o se tasan con ciertos calificativos. Por ejemplo, solo en el caso de responsabilidad grave, por culpa grave o dolo, no habrá límite. Sin embargo, si fuera una culpa leve, se tasan en tanto. Materia arbitrable, es una pregunta muy difícil. Voy a responderla simplistamente para luego elaborar algo muy concreto. ¿Se puede llevar arbitraje? Todo aquello que no está prohibido de llevar arbitraje. Sé que no respondió nada a mi pregunta, pero el planteamiento es ese. No existe ningún catálogo, y es un tema universal realmente, no es propio del derecho mexicano. Es por excepción que encontramos normas dispersas en donde se indique que eso no puede llevarse a arbitraje. Sí existen, pero son las menos. Entonces, esto quisiera decir que si no encontramos esa norma expresa de este tema no se puede llevar, ¿es arbitrable? No necesariamente. La fórmula que creo que más puede satisfacer como herramienta de análisis, puesto que no nos va a dar la respuesta concreta, es todo aquello que puede ser materia de transacción es arbitrable. El tema de orden público en contratos de infraestructura es uno que constantemente está presente. Si tomamos en cuenta cómo se da el contexto de la contratación pública, es una contratación que tiene sus orígenes en estos proyectos, me voy a centrar en proyectos de infraestructura, en licitaciones. Esas licitaciones están sujetas a un régimen público, de manera que en la interpretación de los derechos y obligaciones que un tribunal arbitral realice sobre la controversia que se le planteó, podría estar afectando los términos con los cuales esa contratación fue ofertada, fue anunciada al resto del mundo. Y eso podría situarnos en una cuestión de interés público, auténtica de interés público, no meramente como un argumento litigioso para crear luego problemas. Así es de que, sobre el tema arbitrable, el interés público son muy presente en proyectos de infraestructura. De último momento llegaron 3 preguntas, pero estamos sobre el tiempo para poder terminar y proceder a la siguiente mesa, tras un breve receso. De todas formas, paso las preguntas a quienes iban dirigidas, y yo estoy seguro que nuestros ponentes atenderán con mucho gusto en lo privado estas inquietudes turnadas a la mesa. Yo agradezco a los participantes en esta mesa, que nos ha sido muy reveladora y de altísima calidad, la amabilidad del doctor Luis Enrique Graham de estar con nosotros, la participación de Héctor Fix Fierro, que le ha robado tiempo a los trabajos agobiantes de la administración académica, y hacemos un breve receso
para continuar en 10 minutos.